Hijos míos, Dios no os ha abandonado, ni os ha dejado solos. Me ha enviado a mí entre vosotros. El triunfo de la Inmaculada. Dictados de Jesús Amarga. Escucha desde España a nuestros amigos y hermanos José Antonio Revuelta, Óscar Ibáñez, Marisa Páez, Ana Martín y muchos más. No te pierdas este milagro de amor. Martes, de 5 a 6 de la tarde, hora de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos hermanos y amigos del Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Desde España comenzamos este nuevo programa, El Triunfo de la Inmaculada, donde vamos a ir siguiendo este libro maravilloso que acabamos de comenzar prácticamente y que además es continuación de este otro libro, La verdadera devoción al corazón de Jesús, que a lo largo de estos últimos años pues hemos ido profundizando, revisando, entendiendo a la luz del Espíritu Santo. Y como decía antes, y su título indica, pues este libro, El Triunfo de la Inmaculada, lo que hace es adentrarnos pues todavía más en ese misterio del corazón inmaculado de María, que también es muy desconocido, muy desconocido. Hemos ido avanzando en la teología del corazón de la Virgen, la Iglesia ha ido dando pasos, cada vez profundizando más, ¿no?, en el significado de la mujer, ¿no?, como lo dice así en majestático y señorial en el Evangelio, ¿no?, cuando habla de la Virgen y se refiere a ella como la mujer. Pues la mujer tiene un papel fundamental que además se va acrecentando a medida que va transcurriendo la historia de la salvación y culmina además en el fin de los tiempos. Entonces, en este fin de los tiempos, la Virgen María pues tiene un papel fundamental y precisamente pues este libro nos da mucha luz, lo vamos a ir viendo, ¿no?, en los sucesivos mensajes a medida que vayamos avanzando, nos da muchísima luz sobre cómo la Virgen María desempeña este papel, donde vemos pues no solo su fuerza y su majestad y su poder, ¿no?, concedido por Dios para esta misión, sino además también pues su ternura y su cercanía con cada uno de nosotros. Y para trabajar en estos mensajes y en este programa pues tenemos a nuestro equipo que voy a presentar. Óscar. Hola, buenas noches, José Antonio. Y Marisa. Hola, muy buenas noches. Y ya sin más pues vamos a comenzar con los mensajes. Si recordamos que este libro contiene mensajes ya a partir del 2008, llegando hasta el 2012, o sea, casi ya muy reciente, ¿no?, muy próximos a la fecha que nos encontramos. El primer mensaje que vamos a reflexionar es un mensaje de la Virgen María del 17 de octubre del año 2008. Yo os lo he dicho, os he advertido que vendrían tiempos sobre vosotros de gran confusión. Os he dicho también que el demonio ha pedido cribaros, y yo se lo he consentido. Por eso no asustaros si entre vosotros surgen dudas y división. Más bien estad prevenidos y estad en vela, para que no os asalte la tentación de improviso y sin las armas. Mamá, tanta lucha es una sin razón. El demonio ha pedido cribaros, Marga, y a ti la primera. Así es que permanece alerta, y tú te has ofrecido. Tengo presente ante mí tu ofrecimiento por la humanidad y por tus hermanos, y en virtud de ese actúo y dejo actuar, hasta donde yo veo que tú puedes resistir. Mamá, el día de hoy está siendo horrible. Sí, y no tanto como los que vendrán. Es imposible aguantar esto. Oh, mamá, ayuda a todos los que se sientan tentados. En virtud de tu ofrecimiento yo les ayudo. Escucha, oh hija, en todos debo notar ya la humildad, la mansedumbre y la humildad. En las pruebas, en las humillaciones, en el trato difícil con los demás, humildad y mansedumbre. Os digo, hija, que en algunos no lo veo conseguido, y eso os va a hacer sufrir mucho, os hará sufrir. Consideraos todos y cada uno nada, como el nada más minúsculo, el último nada. Así no pensaréis que nada ni nadie os debe reconocimiento. ¿Reconocimiento a qué? ¿Es tanto el amor que habéis derrochado por el corazón de Jesús? Decidme, ¿es tanto? ¿Habéis puesto tanta confianza en Él?
Vuestras ofrendas son tan puras y vuestra ánima tan perfecta que se os debe reconocimiento y lo estáis esperando. Hijos míos, considerad que todos y cada uno de vosotros sois los últimos. Anhelad, pedid, no ser contados entre los importantes. Orad mucho por los que están en los puestos superiores y tenedles compasión. Su trabajo estos días se multiplica y su lucha en este tiempo es ingente, porque es el tiempo de las tinieblas. Estos primeros están a la vista de las tinieblas y van a por ellos los primeros tiros. Necesitan vuestra oración. Orad por ellos. Yo a ellos les preparo y les he dado el poder de dirigir, no a otros. Obedeced a los que están en los puestos superiores de vosotros. Aunque se equivoquen, quien obedece nunca se equivoca. Ven, amada Marga, te quiero utilizar para hablar a los que ahora mismo se encuentran más tentados. Por eso quiero que tú pases por las tentaciones que tienen ellos, para que les comprendas mejor y les puedas ayudar. Amada Marga, mira, se encuentran en situaciones de angustia. Me cogía de los hombros y me llevaba a la angustia. Pero hijos, no quiero esto para vosotros. Someteos simplemente a obediencia. Te digo, hija, te necesito para que les lleves una palabra de aliento. Vosotros estáis sobre mi corazón. Nada me es ajeno. Sé de vuestros sufrimientos. Este sufrimiento trocará en gozo si me hacéis caso. Paciencia, humildad y mansedumbre. No aceptéis pasivamente. Estad alerta. La humildad es activa. Hijos, en este mundo tan cruel, no deseo exponeros a fuego enemigos sin las armas. Rezad, sí, sé que rezáis. No asombráis si os digo, no sirve. Eso solo no sirve. Rezar, si no he cedido mi criterio, no sirve. Rezar, si no permanezco en la mansedumbre y la humildad, no sirve. Si rezo, permanezco en la paz. Si rezo y no obtengo paz, debo plantearme por qué. Hijos, no os he abandonado. Notad mi corazón de madre pendiente de cada uno. Sigo vuestros pasos. Permaneced vosotros también conmigo. Amén. Acabamos de escuchar este mensaje impresionante de la Virgen María, donde nos habla del combate espiritual, pero especialmente sobre algo que es como el cimiento, ¿no?, del combate espiritual, que es la virtud de la humildad. Y solamente sobre ese cimiento se puede construir realmente pues todo lo que es edificar nuestra vida espiritual. Y si no se tiene ese cimiento es inútil. Cualquier intento de construir y de crecer en santidad sin esta virtud, en el fondo, además una virtud pues eso, oculta, de estas que está enterrada, pero que realmente sostiene todo el edificio, y sin humildad pues efectivamente no se puede. Y bueno, pues la verdad es que la Virgen es contundente, o sea, que habla con una claridad y con una contundencia tremenda para que reconozcamos verdaderamente lo que somos. De hecho dice, reconoce que tú eres nada. Nada, o sea, el último de todos. Dice, esa es la realidad, o sea, eso nos cuesta tremendamente. O sea, siempre, bueno, pues siempre hay como esa idea de, efectivamente, ante los demás, ¿no? Uno intenta pues decir, no, si yo la verdad es que soy poco, me equivoco mucho, pero en el fondo, en nuestro interior, esa virtud nos cuesta vivirla, porque siempre pensamos que somos importantes, que lo hacemos bien, que gracias a nosotros pues se ha hecho todo. Y ella lo que nos dice, ¿no? Cambia totalmente, ¿no? Primero piensa que eres nada y que eres el último de todos. Incluso, la verdad es que lo hace con un tono de humor incluso, ¿no? O sea, a veces la Virgen pues tiene ese sentido del humor, incluso un poco irónico, ¿no? Que tiene mucha gracia, ¿no? Porque le empieza a decir, a ver, vamos a ver, tanto es el amor que has derrochado por el corazón de Jesús que se os debe reconocimiento, ¿no? Y le va diciendo allí todo un repertorio, ¿no? De tanta es la confianza, ¿no?, que has puesto como para que realmente se te reconozca, que es una forma de decir, examínate, hijo mío, examínate y verás que en el fondo qué poquito has hecho, ¿no?, cuando lo ves a la luz del Espíritu Santo. Esto me recuerda muchísimo, realmente es lo mismo que la parábola
de Jesús, del publicano y el fariseo. Porque realmente esa es la actitud del fariseo, ¿no? Que es esa actitud aparentemente de bien, de oración, de ir hacia Dios, ¿no? Pero todo lleno de soberbia, ¿no? Absolutamente sin nada de humildad, ¿no? Entonces el fariseo, pues claro, lo que desea es que se le reconozca todo lo que ha hecho. De hecho, él mismo se va autorreconociendo ante Dios y le va diciendo ante Dios todo lo que le tiene que reconocer, porque todas sus obras, todo lo que ha hecho, y al final, ¿qué ocurre? Pues que termina pensando que son sus obras las que le salvan y por tanto, pues en realidad no necesita de Dios. O sea, es un discurso que al final lo que te lleva en último término es a decir, yo no necesito de Dios porque yo mismo ya me salvo. Que es lo contrario efectivamente del publicano, ¿no? Que realmente está en la verdad. El publicano en el fondo es capaz de entrar en esa verdad que Dios ve de él, que es que realmente es pecador, como lo somos todos. No hay nadie, como dice San Juan en su Evangelio, si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. O sea, que todos tenemos pecado y por tanto tenemos que partir de ahí, ¿no? Para que realmente pues la verdad y luego la vida espiritual pues pueda crecer a partir de ahí, ¿no? Y luego dice también algo muy importante. O sea, aquí en este mensaje la verdad es que hay 3 o 4 cosas que son fundamentales, ¿no? Y aquí también aclara otro tema, ¿no? Y habla de que la oración, dice, oración, sí, dice, rezad. Dice, pero solo eso no vale, porque si en la oración detrás seguimos con nuestra actitud de soberbia, con mi criterio, y yo no quiero ceder en mi criterio, es decir, en la oración lo que nos está diciendo la Virgen es que yo no puedo ir con mi criterio ya predeterminado, pretendiendo que en la oración pues Jesús o Dios me cambie su criterio y para que sea el mío el que se imponga. Entonces, si uno va a la oración simplemente para pedir que mi criterio se cumpla, que se haga realidad, pues ya hemos empezado mal. Lo que la Virgen nos dice es reza, pero reza para que se haga el criterio de Dios, no el tuyo, porque es la única forma. Por eso dice, si yo no cedo mi criterio, estoy lleno de soberbia y de orgullo y no quiero, pues entonces no vale para nada. No, es una oración que no ayuda, ni siquiera es eficaz. Y nos da un criterio que yo creo que también es muy importante. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con directores espirituales y con sacerdotes. Y aquí también hay una clave importantísima. Muchas veces muchas personas pues tienen dudas acerca de su oración, precisamente de todo esto que estamos hablando, ¿no? De su oración, pues si la están haciendo bien o están haciendo mal la oración, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Hay gente, nos quejamos de que mucha gente no reza, pero bueno, dentro de la gente y las personas que rezan, pues también muchas veces hay dudas, hay situaciones donde dice, es que yo rezo y no siento ni que mejore, y siento sequedad. Entonces, ¿cuál es el criterio? Y esto coincide nada más todos los santos padres y los maestros de espiritualidad, que es un criterio que no falla jamás. Y ese criterio es la paz interior. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda la Virgen María? Dice, es el termómetro, es decir, si tú realmente estás rezando bien, es decir, que estás cediendo tu criterio, estás dejando que Dios te marque y te guíe y te diga por dónde tienes que ir, vas a sentir paz interior. Puedes tener sequedad en la oración, por supuesto, puedes tener desolación en la oración, pero tendrás paz interior. Eso se distingue perfectamente, ¿no? Uno puede tener una oración de consuelo, pues muy bonito, fenomenal. Otras veces puede tener una oración de estas áspera y dura, ¿no? Que allí no sale nada, ¿no? Y uno ve, pero tiene paz interior. O sea, uno termina la oración y se va con paz interior. No ha sacado nada limpio, pero se va con paz interior. Si no hay paz interior y el alma sigue agitada, inquieta, y no hay esa paz interior, quiere decir que en la oración hay algo que falla. Entonces, pues hay que ir a ver a un sacerdote, a alguien que tenga una espiritualidad profunda que pueda ayudar a esa persona. Pero ese es el criterio. Si no tenemos paz, está claro que algo estamos haciendo mal en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de oración. Sí, yo cuando meditaba el mensaje de Marga, la verdad parece como que Marga estuviera sufriendo mucho, ¿no? Mucha tentación, mucha lucha. Dice, hay un momento ahí que es un poco dramático, ¿no? Dice, mamá, tanta lucha es una sin razón. Y se acaba y se atreve a decírselo a la Virgen María, ¿no? Como diciendo, tenéis que parar. Sin embargo,
La verdad, cuando uno está en medio del dolor, se da cuenta de que efectivamente la Virgen y el Señor tienen razón. El dolor y la cruz son muy fructíferas. Hay una frase casi al final del mensaje que dice: este sufrimiento trocará en gozo si me hacéis caso. Podríamos pensar que ese trocarse en gozo, en convertirse en gozo, podría ser para el futuro, ¿no? Dices, bueno, sí, ya sé que cuando me muera y suba al cielo, dejaré de sufrir, ¿no? No, se está refiriendo a la Virgen María ahora mismo, ¿no? El gozo está en medio del sufrimiento, ¿no? Y me acordaba, y con esto termino porque tenemos poco tiempo, pero me acuerdo siempre mucho de las palabras del Evangelio y de todo lo que se refiere en la Escritura a ir al desierto, ¿no? Cuando a Jesús lo llevan al desierto, os llevaré al desierto en el Antiguo Testamento, ¿no? Allí os hablaré al corazón. Pues ese sufrimiento, en medio de ese sufrimiento se puede encontrar esa paz y evidentemente siempre pues con la oración. Bueno, pues incidir un poco más, yo creo que es lo que habéis dicho, ¿no? Que ya creo que lo habéis dicho todo, ¿no? Pues veía esas dos virtudes, ¿no? De las que habla la Virgen, la humildad y la mansedumbre. La mansedumbre yo la entiendo como ternura, ¿no? Como la ternura, la forma de ser y viene a decir como que eso, que son frutos de la oración, ¿no? Si la oración está bien hecha, pues obtendrás humildad y obtendrás mansedumbre, ¿no? Y me venía a la cabeza, creo que es una frase de Santa Teresa, corregidme si no es así, pero decía que la humildad es estar en la verdad, ¿no? Que es reconocer que, pues eso, que no tenemos ningún mérito en los dones que se tienen, ¿no? Que todo pues viene de Dios y que podrían no tenerse. Y sin humildad, pues eso, que no se puede agradar a Dios, ¿no? Si yo me pongo delante de Dios y no tengo el concepto real de mí mismo, sino que me creo más de lo que soy, pues no podré tratar bien a Dios, ¿no? Y no le puede agradar, ¿no? Mi oración a Dios, si no es desde la humildad, ¿no? Y le decía Jesús a Santa Catalina, decía: Catalina, tú eres la nada, yo soy el todo, ¿no? Y a veces pues yo creo que es como una buena actitud, ¿no? Para iniciar la oración, ¿no? Presentarme a Jesús pues como soy, ¿no? No intentar aparentar lo que no eres. Muy bien, pues eso la verdad es que todo esto es muy interesante para nuestra oración, o sea que te puede ayudarnos, ¿no? a mejorar sustancialmente nuestra vida de oración. Y hay otro aspecto también, porque este mensaje es que como es muy jugoso, hay algunos aspectos también que es interesante comentar. Hay otro que es el tema de esto que puede incluso extrañar algo, porque la Virgen dice claramente que Satanás ha pedido cribar, o sea, dice: Satanás ha pedido cribaros. Se ve que habla de Marga, de algún grupo, de su grupo, ¿no? que ya tiene allí alrededor, y le está diciendo: Satanás ha pedido cribaros y yo se lo permito. O sea, es decir, que Dios, cuando Satanás quiere atacar, muchas veces Dios permite ese ataque de tentación contra un alma o contra varias almas, ¿no? Pero esto no nos tiene que sorprender, entre otras cosas, porque ya en el Evangelio nos lo encontramos muchas veces, ¿no? Sin más, por ejemplo, la última cena, cuando ya Jesús está dando ese último discurso, la última cena, le advierte a Pedro, ¿no? Cuando en ese momento que Pedro está todo como muy soberbio, muy orgulloso de que él no va a caer y que él va a defender a Jesús, y entonces le responde Jesús: Satanás ha pedido al Padre cribaros. O sea, que es lo mismo, o sea, que realmente esto se va repitiendo a lo largo de la historia y por tanto pues tenemos que contar con eso, porque además cuando Dios lo permite es para un bien mayor, o sea, Dios permite esa tentación para que la persona, bueno, pues pueda de alguna forma combatir, salir victoriosa de ese combate, aumentar sus méritos y conseguir un mayor bien para todo el cuerpo místico. O sea, que realmente tiene sentido que esto sea así, o sea, no nos tiene que extrañar para nada, ¿no? De hecho, además, para que nos tranquilicemos, la Virgen dice: yo dejo hacer, dejo actuar, pero hay un límite. ¿Y qué límite es? Pues el límite es la propia resistencia de la persona. Esto es lo mismo que decía San Agustín,
que es que nadie es tentado por encima de sus propias fuerzas. O sea, Dios nos conoce perfectamente y jamás permitirá una tentación que supere nuestras fuerzas. Toda tentación tiene ese propósito de que podamos crecer, hacernos más fuertes, y todos tenemos las gracias necesarias para resistir acudiendo a Él. Claro, como siempre, hay que volver a esa virtud de humildad, de sencillez, de acudir a Él. Toda la tentación se vence con Jesucristo, no tú solito, sino con Jesucristo, con la Virgen María, acudiendo a ellos, y con eso pues se gana todo, ¿no? O sea, no hay límite en ese sentido, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es esencial, sabiendo esto, pues hay que estar prevenidos, o sea, porque no sabemos en qué momento, esto va un poco por oleadas a veces, ¿no? Se ve que ahí había un momento fuerte, pero en nuestra vida, si nosotros miramos nuestra vida, pues también lo vemos, o sea, vemos momentos realmente donde uno dice, es que ya no puedo más, es que realmente me ha venido una racha, ¿no? Pues a lo mejor es eso, es una racha de tentaciones que tiene un propósito de que puedas crecer espiritualmente. Fíjate, en lugar de, llamémosle, desesperanzarse y quejarse, tal, hay que entenderlo así, es decir, pues este es un momento de combate, este es un momento de crecer, este es un momento sobre todo de acudir a Dios y de reaccionar con más fuerza, con más intensidad, con más oración, y por tanto, y con algo también que dice aquí, que también lo voy a comentar porque también es muy importante. La Virgen habla, cuando le presenta a Marga la angustia, ¿no?, que están sintiendo algunos, dice, yo no quiero esa angustia, dice la Virgen no quiere que estemos angustiados, y entonces le dice una receta, le dice la obediencia, dice acudir a la obediencia, es decir, cuando en estos momentos muy difíciles de más angustia hay que apoyarse también en la obediencia, es decir, yo ahora no veo el camino, lo estoy pasando muy mal, pero voy a hacer aquello que por obediencia me estén diciendo. Esa obediencia pues puede referirse desde alguien que tenga autoridad, ¿no? Autoridad que puede ser un director espiritual, un sacerdote que me está dirigiendo, un superior mío del tipo que sea, si es algo más material, ¿no?, o más mundano, o mi padre a lo mejor, ¿no? Es mi padre, aunque sea más mayorcito, pero a lo mejor mi padre pues o mi madre pues me dice, hijo, hay que ir por aquí, ¿no? Entonces esa obediencia, y sobre todo obediencia al Espíritu Santo también, ¿no?, que también muchas veces no vemos la noción y el Espíritu Santo nos dice vete por ahí, pero no queremos, ¿no? Pues la Virgen dice obediencia, sigue el camino que te están marcando y saldrás de tu angustia, de tu situación de dificultad. O sea, que vemos que esto realmente es todo un tratado completísimo del combate espiritual, de oración y de crecimiento en la santidad. Así que hay que pedir a la Virgen que todo esto que hemos escuchado y meditado, pues que nos ayude, ¿no?, a hacerlo realidad y a hacerlo vida en nuestras almas. Y ya vamos a pasar al siguiente mensaje. Este va a ser ahora un mensaje de Jesús del 24 de diciembre del 2008. Estoy triste, nazco triste, porque los corazones de los hombres no quieren albergarme y están lejos de mí. Es como si en el día de mi cumpleaños preparan una fiesta y se les olvida invitarme. En muchos es un simple acto social, una festividad sin sentido. Reuniones familiares donde se falta la caridad y donde se aísla a los míos, a los que quieren vivirlo cristianamente. Estoy triste, hija. Como estos días que tienen que ser de mayor unión entre vosotros, observo divisiones y alejamientos, faltas de amor y de comprensión. Por favor, tened caridad para con todos, compadeceos de aquellos que entre vosotros sufren más. Por favor, cread los lazos necesarios de unión, no luchéis y os esforcéis en la separación, luchad por vuestra unidad. Mi corazón os recompensará y se verá reconfortado si miro hacia vosotros y puedo ver unidad, caridad y comprensión, sobre todo en estos días. El demonio ha buscado cómo herirme más en vosotros y ha urdido esto. No le sigáis el juego. Responded enérgicamente, en contra. Hablad amigablemente, sed sinceros los unos con los otros, sin miedo. El demonio busca la incomunicación. ¿Puedo pediros que en estos días de Navidad hagáis un esfuerzo de reconciliación? Descubriréis que muchas de las cosas que veis no son como vosotros pensáis, y descubriréis que donde creéis mala intención en vuestros hermanos es solo desconocimiento de la realidad y un no saber hacerlo mejor, una torpeza que muy bien podéis perdonar. La tristeza que inunda vuestros rostros yo quiero borrarla con mi alegría, vuestra pobreza de corazón con mi riqueza de amor, vuestras pequeñas torpezas con la habilidad de mi Santo Espíritu, y para vuestras heridas de amor yo tengo y os doy
las más tiernas de mi madre. Empezad el año desprovistos de este fardo que os digo y vosotros muy bien reconocéis. Yo os lo pido y es un deseo de mi corazón de niño Dios. Amén. Os bendigo con mi paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues este ha sido un mensaje, la verdad es que emocionante de Jesús, dado además en el día de Nochebuena, precisamente, ¿no? Donde nos pide, más bien yo diría, nos suplica que tengamos una auténtica unión de caridad y que estemos realmente unidos en el vínculo de su amor. Y la verdad es que, aunque esto lo pide especialmente para estos días, ¿no? Con toda la razón, pero en realidad esto es algo que aplica pues a toda nuestra vida, ¿no? A todos nuestros días, a todos los días de nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues él empieza, hay como dos temas, ¿no? que toca primero, pues es ese lamento, ¿no? Que lo dice de una forma tan sencilla que todos podemos entender, ¿no? Se celebra mi cumpleaños, mi nacimiento, y en esa fiesta soy no invitado. Pues es decir, o sea, todos celebran una gran fiesta, pero resulta que el que celebra su cumpleaños pues no existe, no aparece, nadie le tiene en cuenta. Así es como él se siente, ¿no? Que estamos celebrando su nacimiento y en cambio nadie se acuerda de él, ¿no? Y esto pues es el fruto final amargo, ¿no? y doloroso de este proceso de secularización de las fiestas cristianas que ha ido afectando pues a la mayor parte de las fiestas cristianas, de tal forma que las verdades de la fe pues han quedado como oscurecidas y suplantadas en cambio por esta alegría, ¿no? Un poco falsa, ¿no? De tipo mundano, que está más basado en lo material, ¿no? Pues la comida, la bebida, la fiesta, ¿no? Y como mucho, bueno, pues en algunas familias pues el aspecto más de los lazos familiares, del amor, el reencuentro con la familia, pero donde realmente hemos olvidado la razón primera y fundamental por la que se celebra la fiesta y la razón por la que deberíamos de estar verdaderamente alegres, ¿no? Que es la encarnación del Verbo. Esto es lo que nos debería de hacer saltos de alegría a poco que lo meditáramos. Lo que pasa, como no lo meditamos y nos lleva toda esta vorágine, ¿no? de uso social, de hábitos ya que se han ido creando, ¿no? De costumbres y de imposiciones, pues al final pues esto termina quedando oscurecido totalmente, ¿no? Yo recuerdo de hablar con abuelos ya mayores, ¿no? Gente ya de bastante edad, y algunas comentando este tema de las Navidades, ¿no? Y de Nochebuena, del día de Navidad, y decían, bueno, que antes todo era infinitamente más sencillo. O sea, de hecho, el día de Nochebuena no se hacía una cena así de estas, así a lo grande, ¿no? Simplemente se cenaba normal y luego se iba a la misa, ¿no? Del gallo. Y luego pues el día de Navidad, pues una fiesta, bueno, pues razonable, en fin, pero una cosa mucho más sencilla que lo que era ahora, ¿no? No había que tirar la casa por la ventana, sino simplemente, bueno, pues celebrar. Entonces se vivía de otra forma, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que a medida que toda esta riqueza material nos ha ido absorbiendo, y sobre todo esta idea, ¿no? Tan consumista y tan secular, ¿no? de nuestra vida, pues todo eso se ha perdido, ¿no? Y entonces pues resulta que Jesús nace, pero nadie es consciente de esto, ¿no? Sí, a mí me ha llamado la atención especialmente lo de esto que dice Jesús sobre crear lazos de unión, ¿no? Que puede servir evidentemente mucho en el momento de la Navidad, pero que tenemos que reflexionar sobre este tema durante todo el año, ¿no? Que nos esforcemos por la unión, ¿no? El diablo es el que crea división, diablo viene de división, ¿no? Y es el que crea la división. Nosotros nos tenemos que esforzar por crear la unión. Y nos da la receta el Señor de dos maneras. Uno, con amor, utilizando el amor, amando a nuestros hermanos, comprendiéndoles, no pensando mal de ellos a la primera de cambio. Esto es muy habitual, ¿no? Del diablo. Y después, por otro lado, también nos dice que la corrección fraterna, ¿no? Que corrijamos sin miedo, siendo sinceros, pero con esa naturalidad del no querer buscar la confrontación, sino la unión, ¿no? El ayudar a la gente, ¿no? Pues yo también me he fijado más en ese aspecto, ¿no? Que pide Jesús, pues que tengamos más amor, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Porque siempre empezamos, ¿no? Cuando hay faltas de comprensión, que es una de las cosas que dice ahí Jesús, pues en realidad todo empieza porque pensamos mal, ¿no? De alguien.
Y cuando se piensa más de alguien, pues se termina hablando mal de esa persona, ¿no? Y eso lo que hace pues es matar la fama, ¿no? O sea, decimos muchas veces que contra el quinto mandamiento no hacemos nada, no matar, ¿no? Pero sin embargo sí matamos la fama cuando hablamos mal de alguien, ¿no? Y esto pues yo creo que debe desagradar mucho a Dios, ¿no? Y pensaba pues eso, ¿no? Que claro, lo que Dios se merece es que le saquemos una sonrisa, ¿no? Y yo creo que lo podemos conseguir pues siendo fuente de alegría y paz para los demás, ¿no? Yo la verdad es que este mensaje se lo daría a todos los psicólogos y psiquiatras, porque realmente es impresionante cómo el Señor hace esta disección, ¿no? de nuestra mente y de nuestro corazón, de cómo funcionamos, porque además lo dice así muy sencillito, pero aquí realmente hay todo un estudio de la psicología humana, del corazón humano, ¿no? Que también conoce Jesús, ¿no? Y efectivamente eso que habéis dicho a mí me parece clave, es realmente, de hecho aquí Jesús nos está dando esta receta para cómo superar los enfrentamientos, sobre todo entre hermanos, ¿no? Incluso hermanos en la fe, que es muy habitual, o sea, tenemos que reconocerlo que es así, ¿no? Que incluso dentro, no ya hablo de gente que a lo mejor pues está enemistada o con la que no te llevas, sino hermanos en la fe, y que siempre vemos que hay estas divisiones, estos encontronazos, estas luchas, ¿no? Estos enfrentamientos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y entonces el Señor nos da esta receta, ¿no? De cómo hay que reconciliarse y efectivamente dice, contra ese mal pensamiento que tuviste, lo primero que tienes que hacer es el tema de la comunicación, que tanto hablan los psicólogos también, pues el Señor aquí nos lo dice, de lo primero, comunicaros, hablar, no encerraros en vosotros mismos, ¿no? Y descubriréis, y esto es muy importante, dice, descubriréis que casi siempre no ha habido mala intención, cosa que pasa muchísimo, o sea, tenemos esa facilidad tan grande, para vemos un detallito, un gesto y automáticamente es que este me quiere mal, es que este lo ha hecho aposta para fastidiarme, y a lo mejor resulta que se hace ese esfuerzo de acercamiento, de cariño, y resulta que hablando te das cuenta que es que en realidad la otra persona pensaba otra cosa, lo hizo por otra razón y no tiene nada que ver con lo que tú te habías imaginado, ¿no? Y luego dice que también qué humano es esto, ¿no? O sea, con qué ternura nos trata Jesús, ¿no? Dice que no solo es que no ha habido mala intención, sino que a veces lo que hay es simplemente torpeza o no saber hacerlo mejor, que es que deberían ser conscientes de esto, porque claro, nosotros mismos lo hacemos todo perfecto. Ahora, el de al lado, como no lo haga perfecto, ya le ha caído, y el Señor nos dice, entended que la mayor parte de la gente pues es torpe muchas veces, o sea, que no sabe tener una relación, se equivoca, incluso no sabe hacerlo mejor, o sea, hay gente pues que es más brusca en el trato, que no tiene ese cuidado de cómo, y entonces eso pues puede generar muchos conflictos y muchas en la convivencia diaria, ¿no? Y luego termina diciendo, todo esto, esta torpeza, no saber hacerlo mejor, es algo que podemos perdonar, o sea, al final el Señor nos termina llevando a decir, mira que esto no era tanto como pensabas, que en el fondo tu hermano pues es un pobre hermano que con sus limitaciones, y no vas a poder perdonar esto si yo os perdono todo, no vas a poder perdonar esto, ¿no? Y luego ya para terminar, pues ya justos de tiempo, pero aquí dice algo que es que en estos mensajes ya me he fijado que hay muchas veces, se da como una oposición, ¿no? O sea, va diciendo algo y cómo corregir ese algo, ¿no? Y entonces aquí da 3 frases donde va diciendo algo impresionante. Entonces nos va dando como una solución, ¿no? Y va diciendo, para la pobreza de corazón, que todos somos pobres de corazón, dice, yo os doy la riqueza de mi amor. Es decir, ¿cómo superamos todo esto? ¿Cómo podemos ir, lo que nos pedía él, ¿no? Esta unión, estos vínculos de unión, ¿no? Que decía antes Óscar y Marisa, ¿no? ¿Cómo podemos crearlo? Pues dice, primero, si tenéis un corazón pobre, que todos lo tenemos, pues acudir a la riqueza de mi amor, que yo lo dono, yo doy mi corazón para que lo utilicéis y viváis con él y améis con mi corazón, ¿no? Luego dice, para las torpezas, y esto es muy interesante también, dice, si somos torpes, que ya lo sabemos, dice, os concedo la habilidad del Espíritu Santo, de la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pedir el Espíritu Santo para, yo no sé tratar a esta persona, no sé tratar a mi hijo, no sé tratar esta situación, pues hay que pedir el Espíritu Santo, para eso lo tenemos, para eso está el Espíritu Santo, ¿no? Y por último, hay algo importantísimo, dice, para las heridas de amor
¿quién no tiene heridas de amor? ¿Quién no ha sufrido heridas profundas, emocionales, por el trato pues injusto, ¿no? Muchas veces, pues claro que sí, que somos tratados injustamente, pues sí, claro que sí, muchas veces, ¿no? ¿Y quién no tiene esas heridas de amor? Pues dice Jesús, para las heridas de amor os doy las manos tiernas de la Virgen María. Qué impresionante, se nos está diciendo, pues acudir, si os sentís realmente dolidos interiormente y vosotros no os vais a poder sanar de esas heridas, y esas heridas van a estar permanentemente dando vueltas y volviendo a mirar a mi hermano y volviendo otra vez a abrirse, ¿no? Las heridas y haciéndome daño y haciéndole daño al otro. Dice, pues acudir a las manos tiernas de la Virgen María, que ella os va a curar. O sea, que es que aquí nos está dando unas soluciones, nos está dando toda la fuerza de la gracia, pero a través pues del corazón de Jesús, del corazón inmaculado de María y del Espíritu Santo, ¿no? Así que, por tanto, pues ya está. Si es que no hay... O sea, deberíamos de alegrarnos infinitamente, ¿no? De poder vivir en esta vida de la gracia y bajo la ayuda y la custodia pues de los corazones de Jesús y de la Virgen María. Vamos a hacer un intervalo musical y continuamos en breves minutos. Dođi, otvori srce svoje, milosti vidjet ćeš znak, malo je mjesto, Međugorje, ljubavi Božje, veliki dar. Tu majka čeka da kući dođeš, ne lutaj svijetom, tražeći spas. Ona ti kaže, Isus te voli, ti samo reci da tvoj sam ja. Ti samo reci da tvoj sam ja. Otvori vrata Bogu svome, svojemu srce pokloni sad. A kad te ruše, kada te lome, Božja majka te čuva tad. Otvori vrata za Božjeg sina, svojemu srce pokloni sad. Poslušaj pjesmu s visina, Ave Marija. Srce svoje, mnogi su prošli taj isti put, došli su ovdje u Međugorje, našli život i istinu. Došli su ovdje u Međugorje, našli život i istinu. Svojemu srce pokloni sad, a kad te ruše, kada te lome, Božja majka te čuva tad. Otvori vrata za Božjeg sina, svojemu srce pokloni sad. Poslušaj pjesmu s visina, Ave Marija. Otvori vrata za Božjeg sina, svojemu srce pokloni sad. Poslušaj pjesmu s visina, Ave Marija. Ave Marija. Continuamos en esta segunda parte del programa El Triunfo de la Inmaculada. Y vamos a comenzar esta primera sección un poco más de comentarios generales, ¿no? de catequesis. Y como estamos haciendo en programas anteriores, pues revisando un poquito lo que es la introducción del libro,
el prólogo, donde va dando pues algunas pautas, ¿no? Y nos va un poco pues indicando pues el origen y una serie de cosas, porque tiene mucho interés también para poder sacar también más fruto de todo lo que viene después, ¿no? De los mensajes, etcétera, ¿no? Hay unas cosas que dice, esto lo escribe el director espiritual, ¿no? El que ha ido haciendo toda la revisión de los mensajes, el que dirige a Marga, y entonces pues habla un poco de que es muy importante, ¿no? O sea, es decir, cuáles son las razones de credibilidad, es decir, por qué para él pues esto es creíble, ¿no? Y por tanto pues se puede decir que viene del cielo, independientemente de que en algún momento pues luego la Iglesia dé su opinión ya oficial y formal, que es quien únicamente puede darla, ¿no? O sea, al final en esto únicamente la Iglesia es la que está autorizada para examinar estos carismas extraordinarios, pues en algún momento pues la Iglesia lo dará, aunque también es cierto que como esto todavía se está produciendo, pues la Iglesia tampoco puede dar un juicio definitivo, ¿no? Hasta que termine todo y ya se pueda ver todo y pueda haber ya ese juicio definitivo sobre los mensajes. Pero mientras tanto, bueno, pues este director espiritual nos va dando pues una serie de criterios, de razones por las que él, que probablemente pues es quien mejor lo puede conocer, ¿no? Al fin y al cabo es quien conoce íntimamente el alma de esta persona. Este director espiritual pues es un sacerdote muy bien formado, ¿no? Con un nivel de casi de doctorado en teología, con mucha experiencia también en discernimiento de espíritus, ¿no? Su especialidad precisamente es esa, y a lo largo de todos estos años pues ha ido llevando a mucha gente, ¿no? Dirigiendo, o sea que no solo a Marga, sino que también tiene otras personas a las que también ha ido dirigiendo con estos carismas extraordinarios. Por tanto es un hombre de muchísima experiencia, de muy buena formación, con lo cual, hombre, pues también nos da pues más seguridad y más credibilidad. Y bueno, pues él ya en el primer libro, La verdadera devoción al corazón de Jesús, pues iba dando una serie de razones que ya fuimos comentando en otros programas. Algún día pues volveremos a retomarlo también, porque es interesante, ¿no? El poderlo recordar. Pero en este segundo libro, pues una de las cosas que él comenta es, dice, quiero añadir un argumento muy claro, ¿no? A la credibilidad de estos mensajes, y es: por sus frutos lo conoceréis. Y como dice el Evangelio, y el Evangelio da unos criterios muy claros, realmente acudiendo a la Escritura, ahí es donde tenemos los criterios, y la Iglesia utiliza la Escritura para sacar sus criterios también de discernimiento, ¿no? Y entonces en el Evangelio pues lo dice Jesús, dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice: pues de todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por tanto, aquí nos está dando el criterio de los frutos, ¿no? Que produce este carisma extraordinario. Y ahí es donde él pues sí dice, no da un detalle exhaustivo, pero sí habla de que, bueno, pues de que este primer libro pues ha tenido, La verdadera devoción al corazón de Jesús, pues que ha tenido un enorme fruto espiritual, que ha habido conversiones, que ha habido cambios de vida, gente que ya a lo mejor pues tenía vida espiritual, que ha crecido exponencialmente, ¿no? En su vida espiritual, ¿no? Que va a ser una vida mucho más intensa, una vida más eucarística, más de adoración, personas alejadas de la fe que también han regresado, con lo cual, bueno, pues hay claro, todo esto de aquellos que a lo mejor pues en algún momento Dios permite que se vaya conociendo, porque aquí, como siempre, probablemente hay mucho más que no es desvelado, que permanece un poco allí y que no se sabe, ¿no? Dios permite que se vea pues lo suficiente un poco como para dar una confirmación de que esto pues está en línea con lo que Él quiere, que es un don que viene de Él, y va dejando pues esas pistas, ¿no? Para que podamos ver. Nosotros, respecto a este segundo libro, El triunfo de la Inmaculada, de aquello que conocemos, claro, pues la gente somos grandes entusiastas, ¿no? Porque para nosotros mismos yo diría que el primer testimonio de conversión y de frutos pues podría ser nosotros mismos, ¿no? A mí personalmente, por ejemplo, sí que me ha tocado profundísimamente la vida de oración. Me ha tocado lo que es la relación personal con Jesucristo, la relación personal con la Virgen María, y sobre todo ha avivado tremendamente mi vida eucarística, ¿no? O sea, realmente se puede decir que hay un antes y un después, y
la vida apostólica también. O sea que realmente estos mensajes, pues a mí personalmente me han dado mucha fuerza pues para dedicar más tiempo, más esfuerzo al apostolado, entendiendo pues que aquí el Señor nos urge, ¿no? Claro, cuando uno ve con este detalle, ¿no? Como viene aquí en estos mensajes, ¿no? Cómo es su corazón, que es difícil decir, bueno, pues muy bien, muy bonito, pero yo sigo con mi vida igual. No hay un momento que uno dice, es que esto lo tiene que conocer más gente, es que todo el mundo tiene que conocer cómo es el corazón de Jesús, ¿no? Cómo es su amor, ¿no? Y eso sí que genera como un entusiasmo. Y yo sí que he visto más personas realmente pues entusiastas, ¿no? Que les ves, dices, de repente pues ya una vida así más anodina, ¿no? Hablo espiritualmente, ¿no? Más mediocre, que de repente se han entusiasmado y entonces pues se han dedicado a pues distribuir el libro, organizar conferencias para que pueda venir más gente y lo pueda conocer, llevarlo pues a sitios recónditos, ¿no? Y eso es porque efectivamente es un libro que, llamémosle, que prende en el corazón, ¿no? O sea, que realmente enciende el corazón y a poca buena voluntad que haya, pues realmente cambia, ¿no? Hay gente, ya lo decíamos en algún programa anterior, bueno, pues que a lo mejor esta parte más profética, ¿no? De últimos tiempos, del futuro, pues a algunas personas les crea cierta inquietud, pero curiosamente, en todos aquellos casos donde estas personas luego han vuelto a retomarlo en un clima de oración, ¿no? Y han ido leyendo los mensajes, que es como hay que leerlos. Esto sí que lo insistimos y lo repetimos todas las veces que sea necesario. Todo esto no se puede leer en un clima de curiosidad, ¿no? Simple curiosidad a ver qué dice, a ver qué va a pasar o a ver qué pone aquí. Hay que leerlos en un clima de profunda oración, y entonces ahí es donde dan ese fruto, ¿no? que decíamos antes, ¿no? Y obviamente, pues incluso estas personas que en algún momento han podido sentir algún temor, pues cuando han entrado en este clima profundo de oración, lo han leído pues delante del Santísimo o delante del Sagrario, pues automáticamente lo que han sentido es una paz profunda, ¿no? A pesar de que a veces, y eso no se puede negar, o sea, hay veces que realmente las palabras de Jesús son duras, ¿no? Son exigentes, pero es que también lo es el Evangelio. O sea, el Evangelio es que es así. El Evangelio se engañaría y nos engañaríamos si pensamos que es todo dulce y no. O sea, hay cosas enternecedoras, ¿no? Del amor de Jesús, pero hay también palabras muy duras, ¿no? Corrigiendo las actitudes, ¿no? Siempre con ese propósito de conversión final, que es lo que busca el Señor, ¿no? No busca la condenación, sino que busca la salvación, pero para eso utiliza la corrección en la medida que sea necesario. Y este libro, pues claro, efectivamente utiliza esta corrección con muchísima fuerza, porque realmente nuestra situación lo necesita, ¿no? Estamos viviendo una sociedad, unos momentos pues que realmente tremendamente alejados, ¿no? Muy lejos de lo que ha sido pues la historia de la Iglesia y de la sociedad, y estás alcanzando unas cotas, ¿no? Llamémosle de maldad, ¿no? De perversión en nuestra sociedad que como nunca se habían alcanzado. Por tanto, tiene todo el sentido pues que también la corrección pues sea apropiada a esta situación en la que nosotros mismos nos hemos ido metiendo, hundiendo, y para eso viene el Señor, precisamente, para eso nos da este gran don, este grandísimo regalo, para a través del amor llamarnos de nuevo, ¿no? Nos corrige para despertarnos, pero sobre todo es con el amor, ¿no? Con lo que quiere que nos elevemos, ¿no? Que nos entusiasmemos, que no solo cambiemos nosotros, sino que cambiemos a los demás. Bueno, otros días seguiremos hablando más del propósito de este libro, ¿no? De los frutos, y vamos ya a continuar con el tercer mensaje. En este caso vamos a leer dos mensajes, son dos mensajes más cortos. Los dos son mensajes de Jesús. Uno es del 21 de octubre del año 2008 y el otro mensaje que vamos a leer es del 7 de diciembre del 2008 también. Escribe, hija, pesados fardos que queréis cargar sobre sus espaldas, y luego condenarlos, siendo vosotros mismos los que no cumplís la más pequeña tilde de la ley. ¿A quién te refieres, Jesús? Me refiero a quienes te han de juzgar. Tu libro no será encontrado verdadera revelación o comunicación divina. Después de publicarlo, será sometido a examen y considerado falso por los doctores de la ley. Ante ellos, tu acusador les presenta día y noche sus pesquisas. Sobre ti querrán cargar los pesados fardos de la pulcritud debida a su medida, y serás encontrada culpable. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.
Todo lo que tú ves es cierto, de mi imagen, de mi pecho. Salen libros suavemente para repartirse por aquí, por allí. El demonio pretende intranquilizarte sobre la veracidad de los carismas y que desconfíes. Déjalo eso a vuestro director espiritual. Quiero que tu corazón no esté apegado a nada. Quiero desprenderlo aún de los anhelos más santos. Sí, hija, cuando tú haces bien una cosa, el demonio se revuelve contra ti. Hija, quiero que madures en el amor. Hija, quiero que tú te distingas por seguir mi voluntad, pese a viento y marea. Piensa que a los demás no les he dado tanto como a ti, y que caminan por otros lados. Yo les pediré conforme les haya dado, no más. Procura mañana sembrar amor, mucho amor. Desvívete de amor por unos, por otros. Prodiga mis consuelos y mis cuidados. Te necesitan. Pues hemos escuchado estos dos mensajes cortitos que bueno, tienen varias cosas también interesantes y sobre todo pues tocan un poco, pues esto que estábamos hablando antes al inicio de la segunda parte, que es lo relativo al carisma de este libro, ¿no? De estos mensajes extraordinarios, ¿no? Y Jesús pues también le va explicando cosas a Marga. Y bueno, pues aquí la verdad es que sí es interesante este tema. Decíamos antes en esta introducción que realmente solo la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia es la única que tiene la autoridad pues para juzgar, ¿no? el carisma extraordinario y discernir si es algo verdadero que viene de Dios o es algo falso que viene de Satanás o simplemente es algo meramente humano y que por tanto pues no tiene más valor, ¿no? Y aquí Jesús, eso no quiere decir que en algún momento pues la propia jerarquía o la propia Iglesia pues bueno, a veces se equivoque, ¿no? En algunos de estos juicios. De hecho, es interesante porque ha pasado muchas veces, ¿no? También en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, estoy recordando ahora Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska, que por cierto, gracias a San Juan Pablo II, pues ha podido ser canonizada, porque él puso un interés tremendo, ¿no? Tanto como obispo de Cracovia como luego como papa, ¿no? Fue el que inició la causa de beatificación como obispo y luego la canoniza ya como papa. Pero el caso de Santa Faustina Kowalska, pues en un inicio, cuando sus escritos llegan a la Congregación para la Doctrina para la Fe, de hecho son rechazados y considerados falsos y demoníacos, ¿no? O sea, se considera, debido pues hubo ahí una serie de errores, ¿no? De malos entendidos, ¿no? Entendían que la Divina Misericordia se referían a ella, ¿no? A la propia Santa Faustina, que era como el centro, en fin, una serie tampoco tiene mucho sentido ahora entrar en mucho detalle, pero el caso es que durante una temporada esta devoción se había empezado a difundir, la están difundiendo ya los sacerdotes polacos desde los conventos, y un momento que se paró totalmente, se suspendió, se prohibió difundir nada relativo a esto y se consideró algo pues que era del demonio y que no era algo de Dios, ¿no? Esto luego ya, pasados unos años, pues efectivamente gracias a San Juan Pablo II se retoma, se vuelve a hacer bien el trabajo y a partir de ahí pues llegamos a tener, que también se lo advirtió Jesús, se lo advirtió a Santa Faustina, ¿no? Que habría problemas, obstáculos, pero que al final pues la fiesta sería realizada y aprobada por la Iglesia, ¿no? Aquí tal vez pues, nos encontramos, pues puede ser que nos encontremos con algo parecido, ¿no? Hay una nota en el propio libro, dice, cuando habla de esto, ¿no? De que la Iglesia va a juzgar el libro y lo va a considerar falso, dice, después de publicarlo será sometido a examen y considerado falso, ¿no? Por los doctores de la ley, ¿no? Y entonces la nota dice, así ocurrió durante unos meses con el libro de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Lo que dice la nota es que efectivamente hubo un periodo donde la jerarquía de la Iglesia pues pidió que no se distribuyera el libro y según nuestras informaciones pues así se hizo, ¿no? O sea que las personas que lo estaban distribuyendo pues suspendieron la distribución, se dejó de distribuir durante, creo que fue más de unos meses, durante un año y pico o 2 años casi. Y posteriormente, bueno, pues la misma jerarquía en algún momento pues dio su visto bueno para que a nivel privado pues que esto se pudiera distribuir en principio. Entiendo que porque no había nada que
es evidente que si hubiera habido algo grave, ¿no?, en contra de la fe, pues que se hubiera sacado una nota, se hubiera prohibido, simplemente pues se permitió pues distribuirlo a nivel privado, ¿no? Por tanto, bueno, pues el Señor ya avisa, y estas cosas pues también entran un poco en... ahora no, por no extendernos, no voy a comentar más casos, pero sí es cierto que ha habido el Santo Padre Pío también le tocó pasar por una prohibición. De hecho, la Congregación para la Fe también le tuvo prohibido durante cierto tiempo pues su vida pública de contacto, tenía que decir misa en privado, también, ¿no? O sea, que tuvo también sus dificultades. O sea, que entra en lo normal. Lo importante es que, bueno, al final, pues la verdad siempre se establece, siempre se aclara. Entonces, en esto pues hay que tener obediencia, ¿no? Como ir dejándose guiar un poco por la Iglesia, y al final, bueno, por la propia Iglesia, lo que es verdadero, lo que es obra de Dios, inevitablemente siempre termina saliendo a flote, ¿no? Y además hay que tener presente que, o a mí se me ocurre pensar que a Marga se le debió de hacer muy cuesta arriba cuando esto ocurrió, ¿no? Cuando se prohibió, vamos a decir entre comillas, el libro, la distribución del libro, la difusión del libro, ¿no? Pues se le debió de hacer muy cuesta arriba a Marga, porque claro, una está, por lo menos por lo que parecen los mensajes, está con la tentación de pensar si serán ciertos o no, cosa por la que han pasado muchos santos, muchas revelaciones privadas, ¿no? Y encima lo prohíben, pues lo debió de pasar mal, ¿no? Pero al hilo de esto, Jesús, en el segundo mensaje que hemos leído, dice una cosa que es muy bonita y en lo que yo creo que tenemos que reflexionar. Dice que hay que seguir su voluntad pese a viento y marea, ¿no? Al Señor le gustan estas cosas, no las provoca, pero sí que las permite que haya estas dificultades en la Iglesia, porque es una forma de acrisolar a la Iglesia, de probar realmente la fe, ¿no? Y de probar, y una forma de probar amarga es esta, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si sigues perseverando, aun incluso cuando se prohíba eso que tú crees y que de vez en cuando tienes dudas de si será cierto o no será cierto, ¿no? Y hay un momento muy bonito también en el que Jesús le dice, mira, tú olvídate de si es cierto o no es cierto, olvídate de si tiene éxito esto o no tiene éxito, tú eso déjaselo al director espiritual y tú céntrate en seguir seguir mi voluntad, pese a viento y marea, ¿no? Es muy bonito, y yo creo que pues como dice el director espiritual de Marga en el primer libro, La verdadera devoción al corazón de Jesús, y yo creo que lo repite en este libro, tenemos que leer estos mensajes no como dirigidos solo a Marga, sino como dirigidos también a nosotros mismos, ¿no? Por tanto, es importante que tomemos como propia este mandamiento que nos da el Señor de seguir su voluntad pese a viento y marea, porque ya sabemos que va a haber viento y marea. Sí, y aquí además es bueno también, digo, para que recemos por los profetas. La verdad es que el oficio de profeta es durísimo, muy duro. O sea, yo es que me hace gracia porque muchas veces pues, sale algún comentario, ¿no? Ya me gustaría a mí así ser, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, claro, hay muchos comentarios. Hay que aceptar lo bueno y lo malo. Me hace mucha gracia porque mucha gente dice, oye, es que claro, si se me apareciera la Virgen, bueno, sería qué suerte los que se le aparece la Virgen. Claro, para arriba y para abajo, ¿no? Con qué suerte y qué bien, y que si a mí se me aparecía la Virgen, yo creo que no son conscientes para nada de la dureza que tiene esta misión, ¿no? Que además pues Dios elige, efectivamente Dios va eligiendo, elige uno y dice tú profeta, ¿no? Y no es ni por méritos ni por capacidad. De hecho, los profetas suelen ser bastante torpes, o sea, en general busca personas sencillas que no tengan muchas capacidades, pues así, simplemente para que se vea que es obra de él. Y por otro lado, pues hay que rezar, porque claro, efectivamente es muy duro todas estas circunstancias, ¿no? Porque por un lado uno se ve, pues como se ve, pues con sus limitaciones, ¿no? Sus pocos, llamémosle talentos, ¿no? Y en cambio embarcado en una aventura de este estilo, ¿no? Que te habla Jesús directamente, que te habla la Virgen María, que es que yo me lo imagino perfectamente. O sea, habrá momentos que uno piense, pero esto es real, me está pasando a mí. O sea, habrá momentos que uno lo vea muy claro, pero habrá otros momentos cuando uno vuelve a la realidad de que tiene que preparar la comida, atender a sus niños, la vida normal y corriente. Y además en este caso, pues parece que es así, ¿no? O sea, que Marga es una madre de familia, que simplemente que no trabaja, que se dedica a su familia sencillamente, no tiene más complejidad su vida, ¿no? Entonces me imagino pues que para ella tiene que ser un contraste tremendo, ¿no? O sea, el pasar de esta relación íntima, personal, donde Jesús te va diciendo esto, lo otro, o un mensaje para toda la iglesia, o cosas como hemos ido viendo en estos mensajes, y de
de repente pues encontrarte que todo eso en el momento que desaparece, pues es lógico, ¿no? Que te entren incluso dudas de decir, ¿será real? Y por tanto, bueno, pues hay que rezar, ¿no? O sea, los profetas en otros sitios pues lo va diciendo, ¿no? O sea, que hay que rezar primero para que sean fieles a su misión. Están muy tentados, lo dice por ahí, ¿no? Que el demonio pretende intranquilizar, dice, cada vez que haces algo bien, pues automáticamente ataca con mucha más fuerza, ¿no? Porque claro, efectivamente ve todos estos carismas pues dan mucho fruto, entonces está allí intentando derribar como sea, o sea que realmente al final es una vida de cruz, o sea, todo profeta inevitablemente va a pasar una vida de cruz, pues es inevitable, solo así se puede llevar a cabo la misión plenamente unido al Señor, y si estás unido al Señor, hombre, pues estás en la cruz. Luego además tendrás consuelos, tendrás cosas maravillosas, pero también tendrás pruebas fuertes porque estás unido a Él y el Señor lo va haciendo así para que pues vayas creciendo, madurando, fortaleciéndote, ¿no? Para esta misión, y en la medida que uno va respondiendo, pues efectivamente, como decíamos en otra ocasión, Dios, los planes van variando en función de la respuesta, o sea, Dios empieza con un plan, pero luego ese plan, en función de la respuesta, pues puede crecer o puede decrecer también, ¿no? Y ir a menos, o puede incluso pues romperse, o sea, que ese plan que Dios había previsto, etcétera, si no hay la respuesta apropiada, y conocemos muchos casos, pues de casos de estos de carismas extraordinarios de profetas que se han torcido al final, se han torcido por falta de cuidado espiritual y han terminado pues en manos de Satanás, o sea, que realmente es un riesgo fuerte, una misión difícil que requiere pues eso, sencillez, humildad, oración, y que los demás recen por ellos. Así que hoy vamos a pedir oración por Marga, ¿no? Ya que estamos aquí, para que ella pueda seguir siendo fiel, ella continúa con su misión, pues que sea muy fiel a esta misión que le da el Señor. Y ya pues vamos a terminar, vamos a recordar brevemente cómo conseguir este libro maravilloso del cual apenas hemos empezado a esbozar algunos mensajes y cómo se puede conseguir. Podéis conseguir el libro en la dirección de correo electrónico sagradocorazonmexico@gmail.com, sagradocorazonmexico@gmail.com, y en el número de teléfono 5511-4557, 5511-4557. También lo tenéis disponible en la librería Sambors. Pues muy buenas noches y nos despedimos hasta el siguiente programa. Hijos míos, Dios no os ha abandonado, ni os ha dejado solos. Me ha enviado a mí entre vosotros. El triunfo de la Inmaculada. Dictados de Jesús a Marga. Escucha desde España a nuestros amigos y hermanos José Antonio Revuelta, Óscar Ibáñez, Marisa Páez, Ana Martín y muchos más. No te pierdas este milagro de amor. Martes, de 5 a 6 de la tarde, hora de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.